Una vez más, queridos amigos y apreciados hermanos, es un placer saludarles a la distancia y encontrarnos una vez más para repasar lo que fue la lección número 5 del tercer trimestre del año 2018. La lección titulada La conversión de Pablo. Y esta vez, una vez más, nos acompaña nuestro hermano Jonathan Adarme, quien es uno de nuestros ancianos también de la iglesia de San Marcos y que pues agradecemos el hecho de que estás aquí con nosotros. Gracias por sacar este tiempo. Muchas gracias por habernos invitado a este programa tan especial. Gracias, hermano Jonathan. No sé, hermano Jonathan, si quisiera dirigirnos en oración, por favor, para iniciar este repaso. Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, maravilloso es tu nombre, Señor. Queremos en estos momentos dirigirnos ante ti porque vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Y queremos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para que podamos hablar palabras que llenen los corazones de cada una de las personas que están viendo este material. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues dice el versículo principal de esta semana, que está allí basado en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, dice: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La lección de esta semana es un gran hecho dentro del libro de Hechos. Así es. O sea, es un hecho de hechos. Y la verdad es que la conversión de Pablo fue un momento que en la iglesia primitiva le dio gran significado. Así es. Tanto que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, era una antes de Pablo. Después de Pablo fue otra. Y la verdad que Dios tenía preparado un espacio en la iglesia y se lo tenía bien preparado para Saulo, ¿verdad? Así es. Y es que la conversión de Saulo, la conversión de Pablo, pues realmente yo diría no fue lo más importante, porque pues también existieron otras personas, otros personajes importantes que se convirtieron y que pues no habían estado en el camino de la iglesia, pero que llegaron a ser cristianos. Sin embargo, lo más importante de Pablo no fue su conversión, sino lo más importante fue lo que hizo después de la conversión. Eso fue lo que le dio la importancia dentro de la iglesia primitiva. Así que, pues, al iniciar el repaso de esta semana, pues tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de que Pablo tenía una gran tarea, tenía una parte importante dentro de la obra de Dios, y eso fue lo que le dio, digámoslo así, un papel demasiado preponderante en la historia de nuestra iglesia cristiana, ¿verdad? Así es. Podríamos decir que Pablo pues era un judío helenista, había nacido en Tarso, se llamaba anteriormente Saulo, ¿no? Por eso se le conocía como Saulo de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia, por ende Pablo era un judío helenista y pues había sido llevado a Jerusalén y había sido educado, había estudiado con el gran maestro fariseo, un gran maestro de renombre, influyente de la época llamado Gamaliel. Y como fariseo, Pablo no solamente era ortodoxo, estrictamente ortodoxo, sino que también rayaba, diríamos así, se pasaba un poquito más hasta ser, digamos que fanático, ir hasta el fanatismo, ¿no? Así que esa fue una de las razones por las cuales Saulo llegó o llevó al punto del apedreamiento de Esteban. Pero yo siempre he dicho, cuando un mártir es llamado al descanso, ese lugar lo toma otro. Y no solamente otros, sino muchos más, que fue lo que sucedió en la Edad Media, donde muchos eran perseguidos, morían quemados en las hogueras, de diferentes maneras, ¿no? Torturados,
pero esto hacía que se multiplicaran más los cristianos. Lo mismo sucedió. El testimonio de Esteban llevó a que Saulo también tuviese una fuerte influencia, ¿no? Para que llegara también a su conversión. Así que, pues, aquí hay algo que me llama la atención y que la lección lo habló muy bien, pero quiero resaltarlo. Saulo había salido con cartas de autorización para perseguir y llevar también presos a aquellos llamados cristianos. Sí. Y saliendo de Jerusalén hacia Damasco, pues sucedieron allí varias cosas que ahorita pues a lo mejor tendrás la oportunidad de platicarnos, ¿verdad? Pero me llama la atención de que esa persona que llevaba esas cartas, que era una especie de mensajero, se le llamaba en hebreo un chalia, ¿no? Sí. Viene del hebreo chala, que es enviar. En otras palabras, un chalia era un agente oficial nombrado por el Sanedrín para realizar varias funciones religiosas. Pero el equivalente del chalia en griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra apóstol, o en otras palabras, apóstolos. ¿Qué significa eso? Que Pablo pasó de ser un mensajero del Sanedrín a ser un mensajero de Dios. De ser un enviado del Sanedrín a ser un enviado de Dios. Y eso también se cuenta dentro de la conversión de Saulo. Pero decíamos ahorita que mientras iba a Damasco, ¿qué le pasó a Saulo? ¿Qué es lo que nos cuenta la lección? Bueno, mientras analizaba y estudiaba la lección, podemos ver que pues sucedió algo maravilloso, digamos, ¿no? Y cuando estaba pequeño, siempre esta historia era algo especial para mí porque me daba algo de asombro, ¿no? Al ver que pues una persona de tal calaña, diríamos en este caso, ¿no? Una persona que no tenía miedo de nada, que no le importaba la vida de otras personas porque mataba a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Que Dios se le apareciera, que Jesús se le apareciera de esa manera, ¿no? Y me llega a la mente y la imaginación en aquel momento, quizás él cabalgando, yendo a rumbo a aquella ciudad, en Damasco, y de repente dice la Escritura que una luz más brillante que la luz de mediodía se le acercó, ¿no? Y lo tiró de donde iba. Lo tumbó del caballo. Así es, entonces, imagínense la impresión, primero para el animal, pero la impresión para él y las personas con las que él iba, ¿no? Y en ese proceso en el cual él cae, en el proceso en el cual está en asombro, escucha una voz. Y esa voz era la voz de Jesús, que le decía, oye, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Entonces, como cuestionándolo en ese momento por los hechos que él había hecho anteriormente, ¿no? Ajá. Entonces, pues para él fue algo sorprendente, ¿no? Que pues él habla con Dios, con Jesús, y en ese momento como que yo siento que vino a su mente todo lo que ocurrió anteriormente con Esteban, ¿no? El ver, presenciar lo que pasó con Esteban en aquellos momentos cuando lo estaban matando, ¿no? Y que a pesar de eso, él no quiso preferir palabras de odio contra aquellas personas, sino más bien los perdonó, ¿verdad? Y quizás eso hizo que Pablo aceptara, ¿no? El llamado de Jesús en aquel momento, ¿no? Y se disponiera a aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Jesús le dice posteriormente a esto, pues ve a Damasco, ve a aquella ciudad, porque tengo algo preparado para ti. Y dice el relato que después de que él habló con Jesús, los mismos personas que lo habían acompañado, pues ellos no comprendían qué había sucedido, porque ellos vieron la luz, pero no entendieron lo que hablaba, ¿verdad? Dice que pues lo tomaron, lo llevaron a Damasco y allí lo colocaron en un lugar especial, en una residencia donde él estaba, ¿no? Lamentablemente, en esos hechos que ocurrieron, pues él perdió la vista. Así es.
ya no podía ver. Y ahí vemos algo más maravilloso que sucedió posteriormente. Y aquí es donde entra Ananías. Entonces ya Ananías entra porque Dios le hace un llamado por medio de una visión. Y le dice, oye Ananías, mira, tengo a un hombre que es Saulo, el cual tú tienes que ir a hablar con él, lo tienes que ungir. Y que ya Ananías sabía quién era Saulo. Así es. Entonces, para Ananías primeramente fue una negación, decir, oye, Claro, pero, oye, no voy a ir pero allá. ¿por qué tú me vas a mandar a ir a Ajá. aquel lugar? ¿Por qué quieres que yo vaya a hablar con este hombre, siendo que esa persona viene aquí a matar incluso cristianos? a perseguirme, ajá. Entonces yo voy a ser la primera persona que caiga Ajá. en ese momento si voy ante él, ¿no? Normalmente como seres humanos eso a veces nos sucede cuando Dios nos hace un llamado. Quizás Dios nos dice, oye, es que ya tu tiempo se acabó en este lugar, pero ahora te quiero llevar a otra parte. Vete allá para otro lugar. Así es, y entonces quizás el lugar no es lo más adecuado, quizás las condiciones no son las mejores, no las más cómodas, pero Dios sabe por qué razón tú vas a ese lugar. Así es. Y eso era lo que quería primeramente enseñarle a Ananías. Yo tengo un propósito con esa persona. Él es un siervo que me va a servir a mí. Un siervo que va a estar ayudando a crecer la obra en otros lugares donde no hemos llegado aún. Qué difícil yo creo para Ananías aceptar eso, ¿no? Así es. Entonces, dice que ya Ananías aceptó la responsabilidad, ¿no? Dice que fue ante Saulo al lugar donde él se encontraba. Y en este lugar, entonces, habló diciendo, mira, Jesús o Cristo me ha mandado ante ti, ¿verdad? Para ungirte. Porque me ha dicho que tú eres un seguidor de él. Y dice que después de que hizo todo el proceso que Cristo le había mandado hacer, dice que como cosas milagrosas de Dios, dice que empezó a caer como escama de sus ojos de Saulo y en ese momento pudo ver, ¿no? Así es. Y entonces podemos ver ese poder de Dios, ¿no? Y esto me hace a mí pensar el poder transformador de la palabra de Dios. Un poder grande que no importa qué situación tú hayas cometido en tu vida. No importa si tú fuiste el peor criminal, fuiste la peor persona en tu vida pasada, pero Dios te puede utilizar para grandes cosas. Así es. Si te encuentras con Dios y descubres quién es Dios, Dios puede utilizarlo, Él se ¿no? transforma. De hecho, quiero abrir ahí un detalle, hermano Jonathan, porque hay dos preguntas que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Lo primero que pregunta Saulo cuando ve esa luz, cuando entiende que es algo diferente, él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y después de esa pregunta viene, ¿qué quieres que yo haga? Así es. Esas dos preguntas marcan una pauta en la vida de un misionero. Uno tiene que aprender primero a saber quién es Dios, Así es. para ir y hacer las cosas de Dios. Muchas veces nos enfrascamos, nos concentramos en hacer las cosas de Dios, pero no sabemos todavía quién es Dios. Y puede ser que en la iglesia esté sucediendo lo mismo. Hacemos las cosas allí dentro de la iglesia y estamos concentrados y lo tomamos como un trabajo. Pero se nos olvida ese contacto personal con Dios, la conexión diaria con Dios. Y no podemos llegar a disfrutar de las cosas de Dios sin conocer al Dios de las cosas. Sí, y eso es muy importante y Pablo comprendió eso, ¿no? Saulo lo entendió. Así que bueno, pues podríamos decir que después de ese momento, pues Ananías le regresó la visión, ¿no? Obviamente fue Dios quien le regresó la visión a través de Ananías, Sí. pero allí comienza el ministerio de Pablo. Exactamente. Y allí pues Ananías le confirma a Saulo que ahora es uno de los apóstoles. Sí. Y Pablo reclama eso. Dice, espérate, yo sé que hay 12 apóstoles, pero yo también soy un apóstol. Así es. ¿Por qué? Porque tuve ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Pudo ver a Cristo resucitado. Así es, así es. Así que él se autoproclama apóstol, ¿no? Por esa autoridad que Jesús le da. Pero bueno, después de ese momento, pues no fue llevado directamente a predicar, sino que tuvo un encuentro
a solas con Dios, a solas con Jesús. Se considera que Saulo se fue a Arabia, donde aparentemente vivió recluido durante cierto tiempo. Dice Hechos de los Apóstoles en la página 103 que allí, en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Y eso es importante aprenderlo. Así es. Todos los líderes en la iglesia, su servidor, quien sea, necesitamos sacar tiempo a solas con Jesús. Sí, necesitamos alimentarnos para poder alimentar también a los demás. Así que Pablo comprendió esto y entonces, ahora sí, empezó a trabajar. Pero me llama la atención porque cuando él iba a Damasco, nuevamente allí a Damasco, ya llegó a predicar a las sinagogas, pero ya con una visión diferente. Sí. Ya no a perseguir, sino con la filosofía de los perseguidos, con la filosofía, con la teología de que Jesús había muerto, había resucitado y que Él iba a regresar, y que la aceptación de Jesús era también el acceso a la vida eterna. Y esto llevó pues a traerle muchos peligros, ¿no? Muchos problemas, porque no era la teocracia que se manejaba en ese momento, ¿no? Meterse a las sinagogas, donde realmente los judíos pues tenían en el templo y en la Torah y todo este asunto centrada su atención, y ahora ponerla en Jesús no era un asunto sencillo, ¿no? Así que el cambio de teología pues lo llevó a tener muchos problemas allí en Damasco, y pues tuvo que huir y escapar a través de una canasta, ¿no? Sí, por uno de los muros allí, y pues de allí se fue, ¿no? Y pues pasaron algunos años, ¿no? Y de ahí ¿a dónde se fue? De ahí posteriormente el relato nos indica que regresó otra vez a Jerusalén, ¿no? Ándale, así donde había crecido en su vida espiritual, donde había hecho pues grande daño a la iglesia primitiva. 3 años después de su conversión. Después de 3 años regresa. Ajá. Y cuando regresa, pues aún las personas, los apóstoles, como que no creemos que es verdad la conversión de Pablo. No creían, no sentían que en verdad él había cambiado. Ajá. Y entonces todavía temían, ¿no? Así es. Entonces como que lo aislaban un poco, pero él seguía tratando de enseñarles, de hablarles, ¿no? Dice que en ese momento fue cuando Bernabé, ¿no? Así es. Fue el ayudador para que ya le tuvieran en cuenta dentro de la iglesia, ¿verdad? Y dice que mientras estuvo ahí en Jerusalén empezó también a predicar más de Jesús, y él tenía un objetivo de que las personas que primeramente lo habían llamado para que él fuera a perseguir, ellos se convirtieran al ver que él había hecho un cambio en su vida. Así es. Pero lamentablemente eso le trajo también consecuencias en Jerusalén. De nuevo, otra vez empezaron a perseguirlo y con indicios de matarlo, ¿verdad? Cuando él antes fue el matador de personas, el asesino, ahora él iba a sufrir la consecuencia, ¿verdad? Y así es, así es. Bueno, pues yo quiero finalmente, hermano Jonathan, leer lo que dice aquí Hechos de los Apóstoles, la página 102. Dice: Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así a un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Así es. Saulo, llegó a convertirse en el gran apóstol de Jesucristo. Y yo siempre lo comparo, lo digo, si quizá en nuestra casa yo me he convertido al cristianismo, al adventismo, y alguien se burla o nos hace oposición o nos hace la guerra dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia familia, trabajo, no nos rindamos por eso. Sigamos testificando que el día de mañana nosotros no sabemos esos hechos cómo pueden llegar a convertir a esa persona, y esa persona cómo puede llegar a convertirse también en un defensor de esa fe
que anteriormente criticaba. Así es. En la obra del Señor hay sorpresas. Sí. Y esperamos también de que usted pueda tener esas sorpresas para bien en el reino de los cielos. Así que, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, gracias porque hoy nos has dado el ejemplo, también durante esta semana, de la conversión de Pablo, de la conversión de Saulo, de saber que cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia. Y queremos en estos momentos poner en tus manos a nuestros amigos, a nuestros hermanos a la distancia. Y si hay alguien que está luchando todavía por aceptar a Jesús, lo haga y se pueda convertir en un defensor de esta fe. Por favor, Padre, síguenos ayudando y permítenos encontrar otra vez en un repaso más de la lección. Muchas gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo decimos. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermano Jonathan, por la compañía, por la ayuda. Y gracias a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos. Y esperamos, Dios mediante, que Él nos dé una oportunidad más para encontrarnos en un repaso de la lección de la escuela sabática. Dios les bendiga y hasta pronto.